Hola, hola, bendiciones. Es un gusto poder entrar hasta sus hogares. El Ministerio Emanuel les da la bienvenida. Hoy tenemos visitas. Tenemos a una hermanita nueva y su familia, la bendecimos. Gracias al Señor por eso, ¿verdad? Y que Dios me los continúe bendiciendo. Gracias por los likes, por el apoyo. Cuando usted comparte el video, nos apoya a ir más allá, que las familias o los hijos de Dios escuchen. Tanta gente de Dios que necesita escuchar un mensaje de la palabra del Señor para edificar, para restaurar, para liberar, sanar las vidas de muchos hijos de Dios que lo necesitan, ¿verdad? Yo le agradezco a usted que me sigue, que se suscribe, que está atento a los videos. Muchas gracias. Que Dios le continúe bendiciendo. Y sin más preámbulo, hoy vamos a empezar con la enseñanza dominical, que yo le puse por nombre Cuando el cielo te dice sí y la tierra te dice no. En muchas partes de Mateo hasta Juan encontramos muchas veces que Jesús hacía milagros no por el nombre de él, sino decía: conforme a tu fe te sea hecho, conforme a vuestra fe, así sea. Y eso lo ve usted a lo largo de los milagros que están registrados en la palabra de Dios. Inclusive el Señor honra a un centurión romano cuando él se asombra de encontrar tal fe en una persona que no tenía nada que ver con su pueblo. Su pueblo se suponía que lo esperaba al Mesías, esperaba ver los milagros y los cumplimientos de aquellas profecías que él tenía que cumplir. Pero notamos que a este hombre se le está muriendo un siervo, un empleado que él amaba mucho, y él mismo va y se da la búsqueda de Jesús. Y cuando Jesús le dijo: llévame a tu casa, él le dice: no, Señor, no eres digno de entrar a mi techo. Mi techo no es digno de ti. Solo envía la palabra y hecho estará. Y el Señor se asombró de aquella fe de este hombre. La fe de este hombre fue movida por amor. Muchas veces nos olvidamos que la fe la tiene que mover el amor, la necesidad de otro, no mi necesidad. Muchas veces enfocamos la fe hacia nuestras necesidades. ¿A cuánto les ha pasado? Que a veces la fe de nosotros solo alcanza para nuestras necesidades. Pero cuando uno quiere ver una fe gloriosa, una fe emuná, una fe más allá, es cuando empiezas a clamar por otra persona que no eres tú mismo, que no es nadie de tu familia. Cuando tú antepones el dolor de otra persona que quizás no la conoces, o quizás es un empleado como el del centurión romano, que no era nadie pues muy importante para él, pero notamos que sí, él amaba a este siervo que le había servido por muchos años y quería que lo ayudaran, que tenía una enfermedad mortal. Y el Señor se topa con el Señor y el Señor le dice: wow, nunca no he encontrado una fe así en todo lo que llevo aquí. ¿Ok? También fueron registrados muchos milagros de mujeres. Para la gente que minimiza a las mujeres, que la mujer no puede hacer esto, la mujer no puede hacer lo otro, y sin embargo las mujeres se atrevieron a creerle al Señor antes que un sacerdote. Los del Sanedrín, los fariseos y ellos que conocían tanto la Torá, y no fueron capaces de reconocer al Mesías teniéndolo enfrente. No fueron capaces de entender lo que él quería hacer con ellos. Pero una mujer del sangrado se topó con miles de dificultades antes de llegar a él. ¿Y qué dijo? No necesito ni que ore por mí, solamente voy a tocar el manto. Y esa era la fe de ella. No que me ponga las manos, no necesito que ore, porque una persona inmunda como lo era ella, catalogada inmunda por el sangrado, no podía tocar a un rabino. Y Jesús era un rabino, le decían rabí, maestro. Dios guarde una mujer pusiera las manos sobre una persona tan santa, porque estaba en peligro de muerte. Esa mujer la pescaban y la iban a matar. Y sin embargo vemos cómo ella se atreve
y busca, y contra viento y marea ella llega hasta el Señor y se arrastra por la multitud y le toca el manto, el ruedito del manto lo agarra, y eso bastó para que el sangrado se parara. Esa es la fe, cuando el cielo dice sí, aunque la tierra te dice no. No había cura para esa mujer, no había cura para el siervo del centurión romano, no había cura para la mujer, para la niña de la mujer sirofenicia, y sin embargo son mujeres que se escribieron de ella, igual que María cuando derrama el perfume, se escribieron de ellas por la fe que tuvieron. De Rahab la ramera, en Hebreos 11, habla de una mujer que a pesar de su condición era ramera, le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y está escrito en la Biblia, es algo increíble. Entonces, hoy quiero hablarles acerca de este hecho cuando el Señor nos dice, conforme a tu fe, os sea hecho. Lo que nos está diciendo en este versículo nos habla de alcanzar algo. Es que todo lo que alcanzamos o no alcancemos, ¿sabía usted que no es responsabilidad de Dios? Es nuestra responsabilidad, porque aquí está hablando de nuestra fe, no de la fe del Señor. Él va a hacer milagros en nuestras vidas, en nuestras familias, conforme a la medida de nuestra fe. ¿Ok? Entonces es nuestra responsabilidad traer la fe, no la fe del Señor, sino nuestra fe, esa parte que Dios nos dio, que aunque sea como un granito de mostaza, dijo Él que podíamos hacer milagros. Decirle a un monte, quítate de en medio. El monte tipifica la maldición, tipifica el obstáculo, el momento duro, la enfermedad, la necesidad, lo que sea por lo que estemos pasando. Pero por la fe, aunque fuera así pequeña, le diremos a ese monte. Y dice que cualquiera, no dice los cristianos, ojo aquí, no dice los cristianos le dirán al monte, échate al mar. No, cualquiera que tenga esta fe, aunque fuera como un granito de mostaza, le dirá al monte, quítate, y el monte se quitará. Cualquiera, porque si no, entonces Él no le hubiera hecho el milagro al centurión romano, a la mujer sirofenicia, a la del flujo de sangre. La Biblia no registra que esa mujer del flujo de sangre fuera una cristiana devota. ¿Se dan cuenta? La fe es lo que hace que cambien las situaciones, ¿ok? Conforme a nuestra fe. Si lo ponemos en primera persona, sería conforme a mi fe, me será hecho. ¿Crees que puede suceder? Pues va a suceder. ¿Crees que no puede suceder, que es imposible? Pues no va a suceder, lamentablemente. Porque la fe atrae lo que crees. La fe va a atraer lo que usted cree. Y si usted cree que Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer. Si usted cree que no, y usted cree que Dios lo haga, ya perdió. Se te fue la oportunidad. Pero la fe en la religión está siempre direccionada a lo bueno y a Dios. ¿Cuántos saben eso? Amén. Pero tú puedes poner la fe en algo malo muchas veces sin darnos cuenta. Y es fe y se va a cumplir. Aunque sea malo, se va a cumplir. Aunque tu fe esté enfocada al revés, se va a cumplir porque es fe. Porque nada tiene que ver, escúcheme, nada tiene que ver Dios ahí. Dios usa tu fe para defenderte. Dios usa tu fe para hacer un milagro. Dios usa tu fe para poderte proveer. Porque Él está allá y yo estoy aquí. Entonces es una conexión, es una, ¿cómo le digo esto? Es como ponernos de acuerdo entre Él y yo. Él está allá, yo estoy aquí. Entonces Él va a manifestar según lo que yo creo aquí en la tierra. No allá arriba. ¿Para qué yo quiero las cosas cuando llegue arriba? Para nada. Las necesito aquí. Yo necesito ver el poder de Dios aquí. Yo necesito sentir a Dios aquí. Yo necesito ver milagros aquí. Si no, de lo contrario, entonces ¿por qué Jesús hacía milagros cuando Él caminó por esta tierra? Ejemplo, hay mucha gente que enfoca la fe mal, como me voy a morir igual que murió mi tía, mi papá.
A todos les dio cáncer, a todos les dio esto y se fueron muriendo ahí. Eso es una herencia. O digamos, como decir, es que yo tengo el carácter de mi bisabuela y de ahí yo soy igual de malgeniuda, porque, ¿entienden? ¿Sí me están entendiendo? Entonces estoy enfocando en una fe demoníaca, en una fe que ha salido de una fe infernal. Yo no me tengo que morir, ni me tiene que pasar lo que le pasó a mi abuelo, ni me tengo que comportar como lo han hecho los demás en mi familia. Yo soy yo. De hecho, el Señor cortó con eso cuando Él comió las uvas agrias y a Él le dio la dentera. No se dirá más este dicho: en Israel y en el mundo vendrán días, dijo Jeremías, donde ya lo que hace el padre no lo pagará el hijo. Sí, amén. Tenemos que saber que ya no tenemos que cargar con patrones de maldición. Es que a todas les dio cáncer. Es que a toda mi familia le cortaron las piernas porque tenía azúcar en la sangre. Otros murieron de ebrios, otros se mataron. El suicidio está en mi familia y lo heredan mis hijos. Entonces estamos poniendo la fe en una fe infernal. Entonces te va a ocurrir lo que usted tanto teme. Le va a ocurrir porque usted está creyendo en eso. Y la palabra tiene una sentencia, diga conmigo, sentencia. Para esto que dice, conforme a tu fe va a ser hecho. ¿Se da cuenta? Para bien o para mal, tu fe enfocada en Dios o tu fe mal enfocada va a tener un efecto sobre tu vida, sea positivo o sea negativo. Por eso es importante descubrir la fe emuná, la fe de Dios que todo lo puede. Si mi abuelo murió en el mundo, yo no tengo que morir igual. Si en mi familia hay ateos, yo no tengo por qué ser igual. Nosotros somos personas diferentes, y más si conocemos de Cristo, ya esto se cortó. Yo no tengo que vivir como mi pariente, ni morir como él. Un momentico, es que aquel lo asaltaron, es que aquel tuvo un accidente. Hay accidentes en la familia, todos se mueren a cierta edad, viene la muerte temprana. Un momentico, yo no, a mí el Señor me sacó de ese canasto. A mí el Señor me sacó de ahí, a mí, a mis hijos, lo siento, pero mis hijos no tienen que heredar lo que mis antepasados les acontecía, los vicios, qué sé yo. Usted se conoce, usted conoce la genealogía de su familia, pues sáquelo por ahí. ¿A qué le estás poniendo la fe? ¿Ok? La palabra tiene esta sentencia y nadie lo ha visto de esta manera. Por vuestra fe, así se ha hecho. Sea bueno, sea malo, así se ha hecho. Por eso hay que tener mucho cuidado en lo que hablamos y cómo enfocamos la fe, ¿ok? Amén. ¿De acuerdo? ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. Hay una gran responsabilidad de lo que vamos a hacer con la fe que Dios nos ha dado. Hay una carta que Pablo escribe a los colosenses, donde Pablo les expresa que él no cesa de orar. Pablo oraba y oraba y oraba por estos colosenses y les dice que no cesaba de orar por ellos, que no cesaba de orar para que crecieran, escuche, en el conocimiento de Dios. Y esto me llamó mucho la atención, porque Pablo sabía que estas personas los colosenses, ya conocían a Cristo, ya habían sido evangelizados, ya ellos se habían arrepentido, pero tenían un problema: eran demasiado naturales. No podían llegar más allá de tener un intelecto de quién es Dios. Yo soy cristiano, Cristo murió en la cruz y nada más. No había nada más. Entonces Pablo ve el problema y dice: yo estoy orando, y les manda una carta y les dice: yo estoy orando para que ustedes crezcan en el conocimiento de Dios. Pero Pablo, cuando escribe en el original, ojo aquí, no se está refiriendo a un conocimiento de los colosenses solo intelectual. ¿Cuántos de nosotros como hijos de Dios solo tenemos un conocimiento intelectual, mental, de quién es Dios, pero no una experiencia? Entonces Pablo escribe la palabra epignosis. En el original, en el hebreo, usted encuentra la palabra epignosis, que es el conocimiento
que es un sobreconocimiento. No es como el conocimiento gnosis, que es un conocimiento religioso, intelectual. Si usted lo busca, usted lo va a encontrar. Un conocimiento intelectual es el gnosis, pero el epignosis fue donde Pablo dijo, tienen que llegar a este conocimiento, ¿ok? Pablo les estaba diciendo que él reconocía que ellos ya habían aceptado el evangelio y que ya son de Cristo, pero yo estoy orando para que puedan ir más allá. El conocimiento epignosis es un sobreconocimiento de quién es Dios o de cómo Dios opera. Ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Bueno, yo sé que Dios habla, como les dije ahora en la administración, porque la Biblia dice en muchas partes que Dios habla. ¿Cuántos han leído esos pasajes, verdad? Dios habla, y yo tengo el conocimiento aquí intelectual que Dios habla, pero yo, estudiando los pasajes, no puedo saber si realmente Dios habla, solo porque la Biblia lo dice. Pero otra cosa es cuando yo tengo la experiencia de un conocimiento epignosis de que Dios de verdad me habla. Una cosa es que yo sepa que Dios habla, y otra cosa es que Él me hable a mí, que yo conozca su voz, ¿ok? El conocimiento epignosis es un conocimiento experimental, apúntelo ahí. Es mi experiencia, no solo el logos, no solo porque lo leí, sino que he tenido una experiencia, he ido más allá, mi fe me llevó más allá. Recordemos que la fe es lo que yo tengo de la palabra de Dios, porque en Romanos 10, ¿qué dice? La fe viene por el oír, y el oír de su palabra, no de otra cosa, ¿ok? Entonces, es una experiencia con Dios, es decir, no solo sé en el intelecto que Dios habla, sino que yo he tenido esa experiencia donde Dios me habla. Hay gente que a veces le dice a uno loca, como que Dios le habla. Uy, ya usted es querubín, ¿verdad? Porque Dios le habla. Sí, Dios habla. Y yo he tenido esa experiencia, no sé cuántos aquí han tenido esa experiencia, donde el Dios nos habla. Yo he escuchado su voz. Una voz un día salió de mi corazón para regañarme. Yo me asusté, donde Él me estaba regañando, y yo mejor me quedé queditica. Me han pasado experiencias, pero es porque hay un extra conocimiento, un sobreconocimiento, de que muchos cristianos lamentablemente nunca han llegado a esas experiencias, ¿verdad? Porque no se meten en una relación con Él, sino que la relación la tienen con la iglesia, con las cuatro paredes, llegar todos los domingos a la iglesia. Esa es la relación de ellos con Dios. Se mezclan con el pastor, de ahí no pasan. Tienen una relación con la institución eclesiástica. Tienen una relación con los hermanos, con la denominación, pero no con Cristo. Y ahí es donde está el problema, ¿me entiende? Entonces hay un sobreconocimiento experiencial, donde Dios sí habla. Se puede escuchar la voz de Dios. Ya no solo sé que habla, sino sé que Dios me habló. No solo conozco en teoría, sino que ahora en la práctica. ¿Cuántos cristianos solo conocen de Dios la teoría, pero nunca la práctica? ¿Ok? Entendámoslo de esa manera. Por eso Pablo dijo: yo no ceso de orar para que estos colosenses entiendan o puedan conocer a Dios a través de una experiencia con Él. Eso es lo que Pablo oraba por ellos. Yo no quiero que solo lo conozcan intelectualmente, sino que yo quiero que ellos tengan esa experiencia que yo tuve y que cambió mi vida. Eso es lo que Pablo decía. ¿Cuántos saben el testimonio de Pablo? Un testimonio bien fuerte. Y él empezó a conocer a ese Dios experimentalmente, no solo de oídas, ¿ok? Entonces, tú sabes, si tienes el conocimiento de que Dios hace milagros. ¿Cuántos saben aquí que Dios hace milagros, verdad? Pero tú tienes un sobreconocimiento cuando el milagro te ocurre a ti, cuando el Señor te hace el milagro. Porque una cosa es oír a otra persona: y el Señor me hizo un milagro, me sanó, me levantó de la muerte, me sanó el cáncer. Pero
¿cómo voy a vivir yo las experiencias a través de otra persona? Yo no puedo conocer a Dios a través del pastor. Yo no puedo conocer a Dios a través de las experiencias de otra persona. Yo no puedo conocer a Dios a través de las experiencias de Pablo. Pablo era Pablo. Juan era Juan. Yo tengo que tener mi propia experiencia. Yo tengo que conocer a ese Dios que ellos conocieron para poder tener los milagros, el día a día de los milagros en el Señor. Eso es muy importante que lo entendamos. Una cosa es ver que Él hace milagros, saber que Él hace milagros, y otra cosa es que Él te haga el milagro a ti. Es una experiencia que tú has tenido con Dios, que te marca. ¿Aquí cuántos han sido marcados por un milagro? Amén. Que usted dice, wow, yo no puedo creer que Dios haya hecho eso por mí. No puedo creerlo, a mí me ha pasado. Yo me quedo asustada, yo, Señor. Solo lo pensé, ni siquiera lo dije y lo hiciste. Wow. Imagínese usted, yo estaba al borde de la muerte y sé lo que es que el Señor me sostenga, donde la medicina y los doctores me ignoraban. Me quisieron matar, más bien era un montón de matasanos a mi alrededor. Y yo me morí, yo tuve una experiencia donde yo me morí, vi mi cuerpo, dejé mi cuerpo ahí en el hospital. Se abrió una pared blanca y entré como a un bosquecito y Él me estaba esperando y cuando me vi estaba toda raspada, como que me habían revolcado en la calle, me sangraban los codos, la cabeza, las rodillas. Y yo iba con un baculito y una bata blanca y un baculito así. Y yo chiquitica, yo me veía chiquitita y Él enorme. Y me abrazó, me puso en sus regazos, me lavó las heridas. Yo tuve esa experiencia, Él conversó conmigo, no me acuerdo qué. Pero yo no me quería ir. Y uno tiene la conciencia de que yo iba a dejar a mis hijos pequeños. Yo tenía la conciencia de que iba a dejar a mi esposo, a mi mamá, que iban a llorar por mí. Pero yo no me quería ir. Yo quería quedarme con Él. Y el Señor me dijo, no, es tiempo que regreses, todavía no te toca. Devuélvete. No es bueno que tu cuerpo estés fuera mucho de tu cuerpo, me dijo. Es peligroso, devuélvete. Y me devolvió. Y yo me fui y me senté como en las películas, en la cama, y me acosté sobre mi propio cuerpo. Él me devolvió la vida. Cuando yo me desperté, estaban los doctores encima mío, queriéndome resucitar. Yo tuve esa experiencia, entonces sé que es real. Por eso la fe de nosotros tiene que ir más allá que solamente la teoría. Que ese Dios sea real en nuestras vidas. Eso es una experiencia y el conocimiento que va más allá. Y entonces esto que produce una impartición. Cuando yo hablo de esto a una persona, las personas sienten bonito, ¿verdad? Cuando alguien dice, el Señor me sanó de cáncer, y dan su testimonio, imparten al pueblo de Dios, ¿cómo se siente usted? Usted se siente alegre por la persona y dice, Dios verdaderamente es real. Y constatamos que Él es real a través de las experiencias. La palabra de Dios fue escrita, ¿sabía usted? Basada en experiencias. ¿Las experiencias de quién? Las experiencias de Abraham, las experiencias de Moisés, de José, de David, de Saúl, de los apóstoles, de los profetas. Todos tuvieron experiencias, ¿ok? Amén. La Biblia fue escrita basada en experiencias de hombres y mujeres que le creyeron a Dios. Porque una cosa es creer en Dios, como los demonios. Usted cree y tiembla, los demonios tiemblan, usted no tiembla. Por lo menos los demonios tiemblan, creen, pero siguen igual. Hay muchos que tienen este tipo de fe, creen, pero no le creen a Dios en la dificultad, en el problema, en la necesidad, en la enfermedad. Cuando viene la marea alta, cuando sopla el viento fuerte, no le creen a Dios. Y decaen, y se frustran, y se cansan, y se van, y terminan alejándose de Dios. ¿Por qué? Porque su fe no fue posible llevarlos más allá. De que aún en medio de toda esa situación Dios va a hacer un milagro, porque le crees a Dios, ¿ok? La palabra de Dios está basada en experiencias. Y es a través de estas experiencias que leemos, que le ha sucedido a estas vidas de los apóstoles, de los profetas, de aquí y allá. A través de esas experiencias
nos imparte. Yo no sé si usted cuando lee la historia de José, a usted le imparte algo. ¿Usted no siente algo? Cuando yo leo Jeremías, Isaías, cuando yo leo la experiencia de Abraham, cuando yo leo, a mí me impresiona mucho la mujer adúltera, me impresiona mucho Rahab la ramera, y así salvó su casa. Lea la historia y a mí me imparte. Yo digo, wow, si lo hizo con ellos, lo va a hacer conmigo, porque Él es el Dios de ayer, hoy y siempre. Él no cambia, Él no muda, Él es fiel, Él es constante. Y se nos olvida a veces eso, y lo leemos como una historia. Ya pasó. No, la historia de José, el milagro que le ocurrió a José, lo que le ocurrió a Abraham, lo que le ocurrió a estas mujeres, se puede repetir en ti, porque le crees a Dios. Y si lo hizo con ella, si sanó a una mujer de flujo de sangre, ¿crees que no puede sanarte de un cáncer? Amén. Del azúcar en la sangre. Esto es creerle a Dios. Hay que impartir al pueblo. Como pastores, nosotros tenemos el deber de impartir al pueblo nuestras experiencias. Por eso el Señor me dijo, hoy la palabra no va a ser dura como siempre, porque todo el mundo dice que yo predico muy fuerte, que aquí, que allá, y que le doy mucho al pecado y esto. Entonces el Señor me dice, hoy vas a impartir tu experiencia. Hoy vas a llenar su corazón de tu experiencia conmigo. ¿Ok? Hoy es un día de experiencia, de impartir nuestras experiencias con Dios. Nos ha ido enseñando, y yo tengo muchas experiencias que yo puedo compartir. Una de las experiencias que yo tuve con Dios fue cuando la hija de mi hermana, a los 9 meses de nacida, le sale un diagnóstico que era un tumor cerebral que solo le da a los ancianos de 60 años en Francia. Y ella lo tenía a los 9 meses y empezó a desarrollarse, y ella empezó a perder la capacidad. Ya no hablaba, ya no caminaba, estaba tirada en el ring, así torcía la cabeza y hacía gestos muy raros, y totalmente como que ella empezó a echar para atrás. Y yo le dije a mi hermana, eso no es normal. La llevaron al hospital y topó con muchas trabas, ¿verdad? Eso que la tierra te dice no, pero el cielo ya te ha dicho que sí. Y entonces viene y ya pudimos que la vieran en el hospital de niños, y resulta que le hacen un TAP y un montón de exámenes, y sale, en el TAP sale el gran tumor que le tenía, la frente se le abultó así, los oídos le chorreaba algo negro. A ella le salía algo negro por la nariz también. No sabíamos qué era. Cuando ya arroja que es un tumor, y la frente se le abultó lo más feo así, porque el tumor lo tenía aquí atrás, y lo que estaba haciendo era oprimiendo el cerebro de ella hacia adelante. Apenas tenía 9 meses de nacida. Entonces la internaron. Mi hermana se echó 7 meses. Mi hermana se echó a morir en un rincón. Mi cuñado también. Y yo dije, aquí esto lo vamos a ganar orando, de la única manera que yo sé y que me enseñaron mis padres. Y yo convoqué a la familia y empezamos a hacer un ayuno de 1 semana y orando. ¿Y sabe cuál fue el rema que Dios me dio para salvar a esa niña? Eclesiastés 3:15, y lo vamos a buscar y lo vamos a leer. Y con ese rema peleamos por la sanidad de ella. A ella la iban a operar, pero le tenían que quitar la mitad del cerebro, y la mitad cognitiva, la mitad que aprende, la mitad que reserva la información. Iba a quedar como en una silla de ruedas con la mitad del cuerpo muerta, toda la vida paralítica. Ella no iba a reaccionar. El doctor dijo, estos son los riesgos, la vamos a operar, pero ella no va a quedar bien. Ella va a quedar con la mitad del cuerpo muerta y paralizada. Ella no va a tener una vida normal nunca. Cuando escuchamos ese diagnóstico, empezamos a orar, y el Señor nos dio este rema. Dice, aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura. Y Dios restaura lo que pasó. Y Dios restaura lo que pasó. Esa palabra me la dio a mí el Señor, y con esa peleamos. Y esa niña la operaron.
La pasaron a cuidados intensivos y de cuidados intensivos pasó inmediatamente a cuidados intermedios. En la incubadora se daba vuelta la bandida. El doctor se quedó asustado, como sin la mitad del cerebro, y ella quedó normal. Una mujer, tiempo después, que tenía ya citas, ¿verdad? Una mujer se le acercó a mi hermana y le dijo: ¿por qué su hija quedó bien y el mío está en una silla de ruedas, paralítico, babeando? Y mi hermana se le lloraron los ojos y le dijo: no sé, fue Dios quien hizo un milagro. Eso le dijo mi hermana. Esa chiquilla ahora ya es mamá y ha tenido una vida y ha sido más viva que nosotros. Fue a la escuela y el doctor nos explicaba cómo ella fue a la escuela, al kinder, al colegio, sin la mitad de su cerebro. Y yo le dije: el cerebro está completo. Espiritualmente ya tiene el cerebro completo. Dios hizo una obra en ella. Los doctores se quedaron impresionados porque este caso hasta lo registraron en los registros médicos porque fue único. Hasta grabaron la operación de ella. Con ese rema, con ese capitulito así chiquitito que Él nos dio. Que eso le quiero hablar más adelante. Con eso peleamos la sanidad de mi sobrina. Y hasta el día de hoy ahí está, ya es mamá. Ya es mamá de una niña de 7 meses. ¿Cuánto le da la gloria al Señor? Amén. Gloria a Dios. En Mateo 14:25 hay una experiencia donde el Señor camina por el mar. Pero lo que quiero llegar es que Jesús, cuando ellos estaban en la barca, Jesús se acercó a ellos caminando, dice la palabra, sobre el mar. Esto me impactó demasiado. ¿Sabe? Yo nunca había entendido esta experiencia. Yo dije, bueno, fue una experiencia que el Señor quiso hacer con Pedro, pero nunca lo había entendido. No pensé que hubiera un rema o una revelación ahí. Pues he estado pensando todo este tiempo y ayer yo lloraba terminando esta prédica porque el Señor me dijo: tú me has visto caminar sobre el mar por ti. Porque caminar sobre el mar, eso es quebrantar todas las leyes de la física y de la gravedad. ¿Quién puede caminar sobre las aguas? No hay quien pueda, no ha habido quien, solo hubieron dos, Jesús y Pedro, nada más. Y el Señor me dijo, y yo me puse a llorar: tú me has visto caminar sobre el mar por ti. Tú has caminado sobre el mar conmigo. Y yo me quedé así, digo yo, es cierto. Cada milagro que ha ocurrido en mi familia, como el que les acabo de contar, eso es caminar sobre lo imposible. Era imposible que mi sobrina quedara bien. Eso era imposible. Los médicos dijeron: es imposible porque la mitad del cerebro no la tiene. Y yo caminé sobre el mar. Llevé a mi familia a una fe, a caminar sobre el mar, sobre lo imposible. Cuando la tierra decía no, ya había un sí y un amén para nosotros. Wow, esto es increíble. Sí, amén. El Señor nos muestra en este pasaje: yo, Jesús, de alguna manera quebré todas las leyes naturales, porque hay leyes naturales como la ley de la física, química, la ley de la gravedad. Nadie en la tierra camina sobre el mar. Dígame, ¿qué en la tierra quién puede caminar sobre lo imposible? Cuando ya hay un diagnóstico, cuando ya nadie puede revertir eso. Y sin embargo, logramos a través de la fe y la confianza en el Señor, orando, peleando por la sanidad de mi sobrina, y pudimos, como Pedro, caminar sobre el mar con el Señor, sobre lo imposible. Y hoy en día tenemos un reto aquí en Emanuel, y es meter a la familia como de lugar al arca, llevarlos a Cristo. Y eso es un reto, y seguimos aquí, vamos a seguir aquí aunque seamos poquitos, pero estos poquitos van a lograr grandes cosas, porque vamos a caminar sobre lo imposible. Cuando el mundo dice: es que es un alcohólico, es que es una prostituta, es que es lesbiana, es que es homosexual y eso nadie lo cura.
pero el cielo ya ha dicho que sí. Amén. Aunque la tierra diga no, aunque tus hijos de repente se nieguen a un cambio y viven otra vida, ya el cielo te dijo que sí. Entonces pelea y atrévete a salir de la barca como Pedro y camina sobre lo imposible por la fe. Amén. Esto es algo que a mí me impactó. Nadie en la tierra camina sobre el mar, pero yo en un momento dado, dice el Señor, quebré toda ley natural y caminé sobre las aguas, mostrándoles que yo soy el Dios que hace posible lo imposible. Amén. Pero esto no quiere decir que cuando no haga algo el Señor, ¿qué pasaría si Él no lo hace? ¿Qué pasaría si que por lo que estamos orando Él no lo hace? Esto es de ponerse a pensar, ¿verdad? La gente se tira al piso, renuncia, porque no ve nada. Oran y dice, ya me cansé de orar, porque nunca va a llegar lo que yo estoy pidiendo. ¿A cuánto les ha pasado? Amén. Escuche lo que le voy a decir. Dios, el Señor nunca va a hacer nada si no hay un propósito detrás. Y grábese eso. Usted tiene que pensar que es propósito de Dios salvar al mundo, ¿sí o no? Claro que sí. Entonces hay un sí y un amén. Y Jesús vino a mostrar ese sí y amén en la tierra. Si no, no hubiera venido por el mundo a pagar como pagó de una manera tan cruel, crucificado en una cruz, maldito en un madero. Entonces es voluntad de Dios que tus hijos se salven. Es voluntad de Dios, sí o no, que ellos entren al reino. Amén. Claro que sí. Entonces hoy estoy aquí para decirte que camines sobre el mar. Camina con el Señor, salte de la barca, de la comodidad de tu casa, de la comodidad de tu vida diaria. Salte de la comodidad de la religión y empieza a experimentar esas cosas como las experimentó Pedro. Dios nunca hace nada sin propósito. ¿Por qué? Cuando Satanás le dice a Jesús y lo tienta y lo lleva a un pináculo muy alto y le dice, tírate, que de por sí a sus ángeles mandará, escrito está, para que te levante, no te va a pasar nada. Él era Dios. ¿Usted cree que Él se hubiera tirado y los ángeles hubiera necesitado de ángeles? No, Él hubiera volado porque es Dios. Pero no había propósito, por eso Él no se tiró. Pero sí había propósito en ir a la cruz. ¿Se dan cuenta? Si no hay propósito de Dios, usted está orando basado en sus emociones. Está una fe basada en sus emociones. Pero si hay propósito, por eso es importante conocer la fe que tiene propósito. Si hay propósito, entonces mi fe va a ser capaz de alcanzar aquello que es imposible. Por eso el Señor no se tiró, porque no había propósito. Pero Él sí fue a la cruz, ¿ok? Jesús tenía tenía como tirarse, ¿verdad? Los ángeles, Él no necesitaba de ángeles, Él era Dios, pero no lo hizo porque no había un propósito atrás. Entendamos, hay cosas que Él va a hacer porque hay un propósito. La fe debe de tener propósito para que ocurran los milagros. Dígame una cosa, ¿Dios es el dador de vida, sí o no? ¿Usted cree que Él está a favor del aborto? Aunque sea espontáneo. No. Yo lo sufrí. Yo no podía ser mamá. Yo tenía 2 hijos, pero por alguna razón yo quería un tercero, pero no podía. Los ginecólogos me volvieron al revés. Pasé un año frustrada, fui hasta el psicólogo, fui a dar. Yo estaba loca, depresiva. Tuve 3 abortos seguidos. 3 abortos. Nada funcionaba. Yo oraba y nada funcionaba. Y yo decía, Señor, ¿por qué no quieres que yo sea mamá? Cuando ya los ginecólogos me vuelven al revés, me dicen después de un año que yo estoy muy bien, que nunca habían visto un útero como el mío tan sano. Y me dijeron, usted solo tiene una pareja, ¿verdad? Y yo le dije, sí, con mi esposo, de que lo conocí a los 17 años. Él ha sido el único hombre en mi vida. Yo no tengo ninguna experiencia sexual. Nunca la he tenido, solo con él, mi esposo. Y me dice, eso se le nota en su útero. Está perfecto.
No entiendo, y los doctores se rascaban la cabeza, no entiendo por qué no puede ser mamá otra vez. Pero ¿qué pasó? Que detrás de mí había una maldición de aborto. Cuando yo entendí eso, el Señor usa en aquel tiempo a unas personas y me liberan. Me hacen una liberación a mí. Y entonces, después de un año, el Señor me dijo, pasado un año, vas a ir al gimnasio, te vas a ir a entretener, ya no vas a ir más al ¿cómo se llama? Al psicólogo. Tu psicólogo soy yo. El Señor me habló, aunque usted no lo crea, Él me habló. Y vas a ir al gimnasio y te vas a entretener durante un año. Te vas a preparar tu cuerpo para el embarazo que viene. Y yo hice caso, activé mi fe, hice caso, la puse por obra. Pasado un año, en diciembre, me llama la doctora. Ya me habían hecho unos exámenes y me dice, felicidades. Y yo, ¿de qué? A mí estas ya se me había olvidado. ¿Va a ser mamá? Y yo me quedé así, yo, ¿qué? Sí, está embarazada. Y yo, ¿cómo? Dice la doctora, ¿usted sabe cómo? Y yo, sí, pero yo sabía cómo, estaba preguntando. Y yo con ese temor de abortarlo, y el Señor sabe cuál fue el rema que me dio para yo sostenerme en esa fe, porque todos los abortaba a los 3 meses. A los 3 meses de gestación se me venían. Y el Señor me dio este rema: no morirá, sino que vivirá. Tu hijo no morirá, sino que vivirá para contar las maravillas de su Dios. Y hoy Abigail tiene ya 9 años. Por cierto que hoy no vino. Tiene 9 años Abigail. Hasta él le puso el nombre Abigail. Y la cuidó hasta el día en que nació. Y la sigue cuidando hasta el día de hoy. Me dio una hermosura de niña, tan linda ella, que yo jamás me lo imaginé. Y le di gracias al Señor cuando vi sus manitas tan perfectas. Le dije, Señor, gracias por este milagro, porque ella fue un milagro. Ella no tenía que nacer como los otros 3, y a ella se le concedió el milagro. La fe solamente me dijo eso, me dio ese rema: no morirá. Y yo ni sabía si estaba escrito o no, y empecé a buscarlo en la Biblia. Y en ese tiempo no tenía internet como ahora, Google todo te lo dice. Yo no tenía internet, y entonces yo busqué en la Biblia hasta que encontré donde dice: no morirás, sino que vivirás para contar las maravillas de tu Dios. Y yo le hablaba eso a la bebé en mi vientre: no morirás, Abigail, no morirás. ¿Se da cuenta? Esto es muy importante entender. Cómo uno se atreve a ir más allá por la fe y la confianza que tenemos que tener en Él. En ese tiempo yo siempre, aunque no tuviera dónde reunirme, aunque no tuviera iglesia, siempre he sido una mujer de oración. Siempre me he mantenido en la oración y siempre he tenido una relación muy estrecha con el Señor, ¿ok? Amén. Así que se los doy por consejo. La tierra había dicho que no, Jennifer no iba a ser madre. Me frustré, casi me vuelvo loca. Me deprimí, yo no salía del cuarto. Mis hermanos llegaban en una silla y se sentaban a velarme, y yo les daba la espalda así y seguía durmiendo. Yo no me levantaba para nada, y el Señor me sacó de esa situación de depresión. Me dio depresión posparto. Yo quería embarazarme rápido, y donde el doctor se dio cuenta, me mandó al psicólogo. Me dice: si usted sigue así, la vamos a internar, porque usted se está haciendo daño. Tienes que esperar 1 año, 2 años. Es lo recomendable. Y yo me quería embarazar al mes que me habían hecho el legrado. Eso no era posible, pero la tierra me decía no. Pero el cielo ya había un sí y un amén, porque Él es el Dios dador de vida. Él está a favor de la vida. Mi suegra me decía: ¿estás segura que Dios quiere que usted sea mamá otra vez? El diablo hablándome. Y yo le decía: ¿cómo? Si Dios se metiera en la natalidad, entonces hubiera mujeres que no merecen ser madres y no las dejaría ser madres. Mujeres que abortan por gusto, mujeres que matan a sus hijos o los regalan.
Entonces, si el Señor se va a meter en así le respondí. Y me peló así ojos y el diablo salió corriendo junto con ella. Y yo le dije, ese no es el Dios que yo conozco. El que yo conozco está a favor de la vida, es dador de vida. Y a Él ama la generación, a Él le gusta que la gente se multiplique, que fructifique, ¿verdad? Ese es el Dios que yo conozco. Amén. ¿Cuántos están aquí? Amén. Amén. Esto es muy importante, por eso estoy compartiéndole mis vivencias, ¿ok? Cuando hay propósito, escuche esto, cuando hay propósito, Él va a quebrar. Él va a quebrar lo que tenga que quebrar para respaldar tu fe y hacerte el milagro. Él todo lo puede trastornar en un momento. Estamos muy sujetos al mundo natural y ese es nuestro problema. Que a usted le dicen que no. Mira, yo soy una persona que donde le dicen que no a alguien, a mí me dicen que sí. Un día fui sin cita y sin nada a sacar mi pasaporte. Parecía yo los mopeds de Manhattan porque yo no sé nada de eso. Yo nada más fui. Y entonces llegué y yo voy con fe. Yo había orado, había ayunado y todo con el Señor, me había conectado. Necesitaba ir a Panamá. Necesitaba ir a un seminario en Panamá. Y me dice la señora cuando llegó a la ventanilla, pero ¿usted cómo es que está aquí? Tiene que haber una cita para yo poder ayudarle. No, yo no sabía, en serio, no sé. Sí, no puedo atenderla. Pero, y donde yo abrí los ojos así. Pero, dice la muchacha, la señora, porque usted se nota que usted va a ir a hacer la obra de Dios. ¿Cómo sabía ella? Yo no le dije nada. Voy a cederle el pasaporte y el permiso. Y me dio mi pasaporte. Y usted no sabe, ese viaje fue peleado para otro, pues para mí no. A mí se me abrieron las puertas, donde a otros les dijeron que no. Me dice, ¿sabe que esto yo no lo hago? Ni tengo permiso de hacerlo. Pero le voy a dar la fecha y el pasaporte y todo, porque usted es una carta leída. ¿Sí me lo digo? Yo soy una carta leída. Esta mujer me está recetando la Biblia a mí. Y yo me quedé así, digo yo, wow. El cielo ya había dicho que sí, aunque la tierra diga no. Cuando la tierra te dice no, si hay propósito, ya el Señor te ha dado un sí, ¿ok? Amén. Cuando hay propósito, Él va a quebrar las leyes naturales. Mire, yo he llegado a un lugar donde me dicen, no, es que ya no hay, es que ya no se puede, es que ya está cerrado, pero usted puede pasar. Ya está la gente. Pero no es que, ¿y por qué ella sí y yo no? Lo siento, yo porto la gracia del Señor. Donde a otros se les cierran las puertas, a mí me las abren. Hemos orado por trabajo para mis hermanos y todo, y les ha salido trabajo. Donde no hay, porque en este tiempo, mire, el que tiene trabajo, cuídelo, bendiga la empresa, cuídelo, porque no hay trabajo. Y el Señor nos ha sostenido, muchos no han tenido trabajo y Él aquí nos falta con el trabajo. Por eso le estoy compartiendo mis vivencias. Estamos muy sujetos a lo natural, sujetos a una autoridad cuando te dice no. Pero es que Él no ha dado la última palabra, ¿ok? A veces las empresas nos dicen no, la gente nos dice no, pero ya hay un sí y un amén. Para eso que esperabas y para eso que tanto necesitas. ¿Cuántas veces nos ha pasado, verdad? Que necesitamos de algo y las puertas se nos cierran. Hay que entender una cosa. Cuando eres hijo de Dios, cuando eres un cristiano verdadero, Satanás se va a oponer para que no prosperes. Satanás se va a oponer para enfermarte. Satanás se va a oponer de todas las formas posibles. Y se van a cerrar todas las puertas, pero en Él se van a abrir. ¿Ok? El Señor quiere hacer ver que todo lo que está aquí en la tierra, aunque te diga no, en Él puede ser un sí. En mi experiencia, yo he visto a este Jesús caminar por encima de las aguas por mí. Y yo quiero, y vamos a seguir orando, porque mi oración es que ustedes puedan conocer ese Dios que se revela todos los días, hasta en las cosas más pequeñitas, insignificantes. Yo soy una persona que yo dependo de Él para todo. Si voy a comer, si voy a dormir, si voy a viajar, si me voy a comprar, yo hasta le digo, Señor,
necesito comprarme unos zapatos, pero llévame a un lugar donde no me estafen. Tampoco voy a ir a pagar un montón de plata por un par de zapatos. Y entonces me lleva a un lugar donde, ay, mira, están cómodos y son buenos zapatos. Hasta para eso hay que meter a Dios en nuestras vidas. ¿Ok? He visto a Dios haciendo lo imposible posible por mí, y lo hará por ti también. Y aquí fue donde entendí ese pasaje. Necesitamos experiencias con Él, atrevernos como Pedro a salir de la barca, de la comodidad natural, y vivir experiencias milagrosas con Él. Atrévete y deja de sujetarte a lo natural y experimenta con Él. Cuando el cielo dice sí, no importa si la tierra y el infierno entero digan que no. Esto es algo que se va a grabar hoy en tu espíritu. Usted va a salir diciendo que la tierra diga no, el cielo va a decir que sí. Hay que empezar a ver a Jesús caminar sobre las aguas y yo caminar con Él. En este mundo hay que ver a Jesús caminando sobre el mar. Donde el mundo hoy te está diciendo no, el cielo te dice que sí. Amén. Las dificultades aquí en la tierra, ¿sabe para qué son las dificultades? ¿Sabe por qué todo se traba y todo se cierra? Para mostrar el Dios que tenemos. Para mostrar, mire, es el escenario perfecto. Hay alguien enfermo, yo voy a ir para que se sane, porque necesitamos revelar el poder de Dios aquí en la tierra. Pero hoy en día les da miedo orar por un enfermo. ¿Y dónde está la fe entonces? Es que no se va a sanar, no se va a sanar, y no vaya usted ni ore porque el pobrecito se va a morir. Mejor, si usted va a ir, va con fe. Este es el escenario perfecto para lucir al Dios que yo sirvo. Cada cosa que se me cierra, aquí voy a lucir al Dios que camina sobre el mar, sobre las aguas. Cuando tienes una palabra, tienes al espíritu de esa palabra, y ocurrirá un milagro. Cuando Dios te da una dirección y te mueves en falso, hay graves consecuencias. Hay gente que el Señor le dice, pelea con este versículo. Yo no entendí Eclesiastés 3:15 para nada, y hasta me cuesta el día de hoy decirlo. No lo entendía, pero yo no di ningún paso en falso. Dije, con esto voy a pelear. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Pero hay gente que no entendió y dejó ir. No entendió y busca alternativas. Cuando das pasos en falso, entonces atrasas el propósito, atrasas el milagro. ¿Sabía usted? El infierno te bloquea cuando das pasos en falsos. Pero aunque te hayas equivocado, sigue peleando. Mira, a veces yo me he tenido que arrepentir y decirle, Señor, lo hice mal, lo hice sin ti, perdóname. Entonces Él me vuelve a redireccionar, ¿ok? Y entonces yo he visto a Dios pelear por mí. Es una bendición cuando Yahweh Sabaoth está de tu parte. La gente no lo ve como una bendición. Yo lo veo como una bendición. Sí, cuando yo veo a Yahweh Sabaoth sacando bandera por mí, por mi casa, por mi familia. Mire, mis hijos no se han convertido a Cristo. Mis hijos tuvieron malas experiencias en un lugar, en una iglesia, que no voy a decir nombres, y eso los marcó. Una iglesia donde mi hijo lo iban a sacar a la calle y él se aferraba a la silla, llorando para que no lo sacaran, porque la mujer se puso loca, la profeta de ese lugar, y nos echó a todos. Y él se agarraba de la silla y decía, de aquí nadie me mueve, porque él había encontrado en Cristo algo maravilloso. Y lo sacaron. Eso lo hirió tanto que hasta el día de hoy mi hijo es sensible. Yo le hablo y él es tranquilo, pero de ir a una iglesia o acompañarme aquí en el ministerio, porque a él lo hirieron demasiado. Pero yo sé que el Señor está en el asunto. Yo veré al Señor caminar sobre las aguas una vez más, rescatando mis hijos y mi familia. Y ellos hacen cosas contrarias, tienen una vida contraria, mi hija mayor también. Y un día el Señor me dijo, deja de temer por la vida de ellos,
porque yo oraba y oraba por ellos y oro y oro. Y me dijo, deja de temer por la vida de ellos, porque el bien y mi misericordia caminan a la par de ellos. Así me lo dijo. Y con ese rema que me dio, yo peleo. Cuando siento la necesidad de orar por mi hija para que no le hagan daño en San José, ella tiene que salir a trabajar, pasa por un lugar muy feo. Y yo, el bien y la misericordia, tú me lo dijiste, yo lo creo. Y este es el día que no han podido tocarle ni un pelo a mi hija, ni a mi hijo. Satanás ha querido, pero esa palabra se ha levantado a defenderlos. Y yo oro con esa palabra. El bien y la misericordia, me dijo el Señor, mírala, camina con ellos todos los días. Así me lo dijo un día que los estaba despidiendo yo para el trabajo. Yo me puse a llorar porque el Señor me habló en ese momento. Y yo peleo con esa palabra. Yo no sé si el Señor te ha dado un rema. Si el Señor no te ha dicho nada, entonces tu fe está basada en emociones. Espera que Él te hable y te dé una palabra. La palabra no es la misma mía que la tuya. Son diferentes y ya lo vamos a ver. Siempre habrá opciones para la fe, pero debes luchar y persistir y lo ganarás. ¿Sabe qué nos falta a veces? Caminar en ese sí y en ese amén. Nos falta caminar en ese rema que Dios nos da sin soltarlo. No es solo creer en Dios, sino, ¿sabe cuál es el poder del evangelio en nosotros? Cuando usted le cree a Dios. Amén. Hay miles y cientos de cristianos, hijos de Dios, amén, que creen en Dios y se van a salvar. Y lo vamos a ver allá arriba. Pero en la tierra no están alcanzando nada. No están alcanzando nada. Están heridos, frustrados, enfermos, incapacitados. No están alcanzando nada en la tierra, aunque se van a salvar. Y van a ir un día al paraíso. Pero no están alcanzando nada aquí en la tierra. Porque los desafíos más grandes no se atrevieron a creer a ese Dios y soltaron el rema. Porque a mí no me diga que no, Dios siempre nos sostiene con una palabra. Sí, amén, así es. Eso se lo puedo ya dar por seguro. Un día el Señor me dijo, yo siempre estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé, y te voy a sostener con la diestra de mi justicia. Amén. Cuando yo estuve embarazada de mi hijo, el segundo, se llama Justin, él no podía nacer. Lo iban a sacar despedazándolo de mi vientre. Y yo quité la almohada. Él nació en la sala de labores. Él no nació en la sala de labores, nació en la sala donde están todas las mujeres con dolores. Ya todas habían parido y yo no. Ya todas se habían ido y yo no. Y mi hijo no podía nacer, apenas dilataba yo 4 centímetros. Y eso con ese líquido que le ponen a uno para aumentar los dolores y todo. Y dijo el doctor, ese niño pasa la cabeza por el cuello del útero y lo ahorca y lo vamos a tener que sacar despedazado. Yo tiré la almohada, me tiré para atrás, yo le dije, no, un momentito, voy a orar. Él se me quedó viendo así como, ¿verdad? Como con un balde de agua fría, voy a orar. Y yo le dije, Señor, tú me dijiste que siempre estarías conmigo, que yo no estaba sola y que siempre me ibas a sostener con la diestra de tu justicia. Bueno, llegó el momento en que yo tengo que verlo. Mi hijo no puede nacer y nadie lo va a matar ni lo va a despedazar. Yo no llegué hasta aquí para parir un hijo muerto y despedazado. Y empecé a pujar y me dijo el doctor, tiene que tirarse un pujido que pase hasta los hombros y yo pueda agarrarlo, señora, porque si no él va a salir despedazado. Y así fue, el Señor me dio la fuerza, confié en Él, pujé. Dice el doctor, yo nunca vi una mujer pujar como usted. Yo me quedé afónica, yo no hablaba de la fuerza que yo hice. Se me salió una tripa que me colgaba hasta aquí. El pujido, no me desgarré. No hubo desgarre, solo ese pellejo se me salió hasta aquí. Y el doctor dijo, en 24 horas se mete, y en 24 horas se metió. Pero mi hijo no lo sacaron ni con forceps ni despedazándolo. Me dijo el doctor, no entiendo cómo este niño nació
con 4 centímetros de dilatación. Nadie nace con 4 centímetros de dilatación, me dijo. Pues ya el cielo había dicho que sí. Yo solamente le creí a Dios. Aunque todo parecía contrario, yo no me iba a conformar con un hijo muerto y despedazado. Yo no llegué hasta aquí para eso. Mi Dios es real y yo lo voy a mostrar. Ese hombre lloraba, ese doctor lloraba de ver el nacimiento de mi hijo. Hasta le orinó la cara apenas nació, marcando territorio. Vea usted el Dios que yo quiero que usted conozca. No un Dios religioso que no hace nada por su pueblo. Un Dios verdadero. Él me dio ese rema y con ese, de repente, ¡pum! El Señor dijo, acuérdate. Y con ese peleé. Yo sé que el Señor te ha dado remas en tu vida. Pelea con eso. Usted sabía que el peor error es pelear con remas que se le dieron a otras personas. Con remas ajenos. Usted no puede pelear con lo que le sirvió a ella o lo que le sirvió a mí. Dios, estoy segura que te ha dado una palabra para tu hijo. Mi abuela era una persona que tenía Alzheimer, locura senil, había practicado la brujería terriblemente. La familia de ella, creo que era el bisabuelo, era brujo, de esos brujos bravos de Nicaragua, y ella aprendió la brujería. Y 1 año peleamos por el alma de mi abuela. 1 año. ¿Y saben cuál fue el rema que Dios me dio? El Salmo 34. El Salmo 34. Y con ese salmo en específico, lo vamos a leer, la partecita, a ver, se lo voy a leer, esa partecita que Dios me dio en específico. Y con eso peleamos el alma de mi abuela, y mi abuela aceptó a Cristo. Era una católica de hueso colorado y murió siendo cristiana. Amén. Conociendo a Cristo. El Alzheimer se le fue. Nunca, ella ya no conocía a nadie. No conocía a nadie. El Salmo 34:4, ¿qué dice? Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Y los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Aquí el Señor me dio esa palabra, y con esa palabra hasta el día de su muerte la peleamos. Ella murió. Mi tío le dijo, aquí traje al padre, traje a la monja para que le den los santos óleos, y ella le dijo, yo soy cristiana. Una mujer con Alzheimer, una anciana con Alzheimer. Yo soy cristiana. ¿Por qué me traen el padre? ¿Por qué me traen a la monja? Yo soy cristiana. Y mi tío, no mami, usted es católica. No, que católica ni que nada. Yo soy cristiana. Yo acepté a Cristo con Jennifer. Esa soy yo. Amén. Peleamos a mi abuela con esa demoniera. Mi abuela se la estaban jalando, ella lloraba. Decía, me están jalando, me quieren llevar al infierno. Usted no sabe los padecimientos. Y 1 año peleamos con lo que Dios nos dio. Siempre va a haber una palabra específica para ti, en un momento específico, para una situación en específico. Y con esa pelea, no pelees con lo que le funcionó a Sutano y a Mengano. Pelea con lo que Dios te ha dado a ti, porque estoy segura que algo Dios te ha dado a ti. Por más chiquitito que sea, pelea con eso. Haz un rema de eso. Y vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Vas a ver milagros. Pero para esto necesitamos tener... ¿Cómo sale el rema? A ver, ¿cómo es que Dios me da un rema a mí? Cuando yo tengo una relación con Él. Cuando yo no ceso de orar, cuando yo siempre estoy conectada, cuando estamos orando fuertemente con la familia. ¿Cuántos remas nos ha dado el Señor? Muchos. Nos ha dado muchos, y con esos oramos y estamos viendo que el Señor algo está haciendo en la familia, algo está trastornando Él. Se lo doy por consejo, yo lo he vivido. Yo no predico lo que vivió el pastor tal, yo predico el Dios que se ha revelado a mi vida, que ha caminado conmigo sobre el mar. Él ha caminado conmigo. Yo me sorprendí de esa palabra.
Y yo dije, cierto, Él ha caminado conmigo. Me dijo, no es la primera, porque a veces yo quiero apachurrarme cuando veo que la familia cada vez está más dura de pelar, dura de conquistar. Y yo me quiero apachurrar. Y el Señor me ha dicho, no te apachurres, no es tiempo de bajar los brazos. Que no hemos hecho proezas, así me lo ha dicho. Que tú y yo no hemos hecho proezas. Esto no es nada. Igual lo vamos a lograr. Lo logramos antes, amén. Lo vamos a lograr ahora. ¿Cuántos se alegran? Claro. Denle un aplauso al Señor si usted se alegra conmigo. Hay personas que no han escuchado nada de parte de Dios, solo oran un poquitico. Señor, ya te puse en tus manos, y no tienen rema, no escuchan nada, y entonces empiezan a pelear con cuanta cosa se les ocurre, y no tienen nada porque su fe está basada en sus emociones o en un sentimiento equivocado. Han construido un castillo de arena, entonces se les desborona porque Dios no ha dicho nada. Dios no ha dicho sí o no. El problema es cuando Dios me dice, como cuando oramos por mi sobrina y el Señor me dio Eclesiastés 3:15. Cuando oramos por mi abuela me dio el Salmo 34, 4 y 5. Cuando hemos orado por la familia nos ha dado el Salmo 105, nos ha dado, creo que Isaías 40 y ¿qué? 49. 42 también y por ahí. 61. Y nos hemos basado en eso. Pero hay personas que no han logrado escuchar. Mire, la palabra de Dios no es lo mismo cuando usted la lee que cuando salta una palabra de repente y esa palabra usted sabe que es para usted. Como cuando el Señor me dijo, nunca te dejaré ni nunca te desampararé. Tú no estás sola, yo siempre te voy a sostener. Esa palabra se la dijo a alguien en específico en Isaías, a ese profeta. Pero el Señor la usa para mí en un momento específico. ¿Entiendes? La misma palabra que Él me dio a mí, quizás no se la dio a ti, o no es para ti en este momento, quizás te servirá después. Él te la dará después, porque la palabra de Dios es como un río, sí, ¿verdad? Sí, amén. Entonces, métete en el secreto. Ora por esa situación que estás pasando, por tus hijos, lo que sea, y el Señor te va a dar un rema, y con ese vas a pelear y no lo puedes soltar. Pase lo que pase, así pasen años, no lo puedes soltar, porque si lo sueltas, dejarás ir el milagro. Ese es mi consejo, ¿ok? Amén. Lo vamos a dejar aquí. Vamos a dejarlo aquí. Recuerda, mete a ese Dios en tu vida y que ese Dios se meta en ti, porque donde está Él está su poder, donde está Él están las maravillas, donde está Él está su espíritu y sus milagros. Permite que involucra a Dios en tu vida y involucra tu vida en Dios. ¿Para qué? Para que empiecen a ocurrir. Y así como Pablo, yo también estoy orando para que ustedes conozcan y tengan experiencias con ese Dios que es maravilloso y poderoso. Que Dios me los continúe bendiciendo. Shalom.